Estimados aprendices de la tecnología análisis y desarrollo de software ATSO de las fichas 26-27-090, 26-27-091, reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje y del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. En esta ocasión vamos a socializar la evidencia o los pasos para elaborar la evidencia GA2 2205001093 AA1 EB03, que es la elaboración de historias de usuario del proyecto. Como aparece ahí en pantalla, mi nombre es Carlos Alberto Fuel, encargado de la parte técnica o instructor técnico. Veamos algunos datos de esta evidencia. Es elaboración de historias de usuario del proyecto. Vamos a hacer una bienvenida, una socialización a esta evidencia. Vamos a ampliar sobre la temática de estudio, en qué consiste. Resolveremos algunas inquietudes y conclusiones al respecto. Bienvenidos una vez más a esta sesión en línea. Felicitarles a los compañeros que han estado activos, trabajando en las evidencias, estudiándolas y también aprendiendo sobre las diferentes temáticas que corresponden al análisis y desarrollo de software. Estamos en la parte de análisis, estamos trabajando en tomar los mejores datos con respecto a los requerimientos, a establecer un buen proyecto para cuando lleguemos a la parte del desarrollo, pues no tengamos inconvenientes, ¿no? Entonces vamos a mirar esta evidencia de una de las temáticas, entonces, que es determinar el proyecto. Recordarle que esta actividad de proyecto es construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. La competencia, la 2205001093, corresponde a evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. La actividad de aprendizaje es elaborar diagrama y documentación de casos de uso, historias de usuario de acuerdo con el refinamiento de requisitos. Ampliando ahí entonces el resultado de aprendizaje al cual se va a evaluar o pertenece esta evidencia es modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. Está dentro del cronograma esta evidencia elaboración de historias de usuario del proyecto. Está entonces activa desde el 20 de febrero del 2023 y hay plazo hasta el 5 de marzo del 2023, o sea, una semana del mes de marzo. Respecto a esta evidencia, entonces el material base para trabajar o la iniciativa con la cual nosotros debemos arrancar para trabajar esta evidencia de las historias de usuario son los diagramas para la especificación y análisis de requisitos. Este es el material dispuesto por la formación. Entonces, para que continúen, porque ustedes ya vienen trabajando también las otras evidencias, ¿no? Como los diagramas de casos de uso, los componentes de los diagramas de casos de uso, las relaciones de estos casos de uso, y vamos entonces a hablar del segundo tipo, que es entonces las historias de usuario, que son dentro del componente de esta documentación. Respecto a las historias de usuario, en términos generales diremos que son una forma sencilla de representar los requisitos de un sistema de información, ¿no? Son creadas en una o dos oraciones, sobre todo escritas en un lenguaje muy común y legible para el usuario. Entonces, diremos en otras palabras que la historia de usuario es una explicación informal de una función del software o de todo el software, escrita desde la perspectiva del usuario final. Es lo más importante, que aquí interviene el usuario final. Estas historias deben escribirse utilizando un lenguaje no técnico para brindar contexto al equipo de desarrollo. Eso es muy, muy importante, ¿no? Que no se recomienda en lo posible no utilizar lenguaje técnico, sino un lenguaje que comprendan las personas. Elementos a tener en cuenta a la hora de elaborar esta evidencia. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Ahí entonces nos recuerdan que el documento debe tener como mínimo una portada, la introducción, el alcance
Y lo más importante de esta evidencia, la lista de requerimientos y versión del documento, y sobre todo los requerimientos que serán redactados usando el modelo IEEE 830 y también el modelo de descripción de requisitos por medio de historias de usuario. El modelo de descripción de requisitos por medio de historias de usuario. Otro punto a tener en cuenta es respecto a la lista de requerimientos. El aprendiz debe agregar una sección donde se describa cada requisito usando los siguientes elementos del estándar IEEE 830. La perspectiva del producto, las funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales, formato de casos de uso y requisitos no funcionales dentro de este segundo punto. Y un tercer punto respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando la estructura de historias de usuario con los siguientes elementos por historia. Debe tener número de historia priorizada, nombre de la historia, el usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción de la historia de usuario, observaciones y criterios de aceptación. Esos son algunos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar las historias de usuario. Los lineamientos para el envío pues son los mismos. Un documento de historias de usuario, la extensión libre de acuerdo a su proyecto o a su trabajo que estén realizando, y hacer el envío por el respectivo espacio dispuesto por la plataforma. El formato PDF. Bueno, dentro del instrumento de evaluación, entonces hay 4 o 5 criterios que debemos tener en cuenta y revisar si su evidencia está cumpliendo. Entonces, por ejemplo, interpreta el informe de requisitos para modelar las funciones del software. Elabora diagramas de casos de uso de acuerdo con los estándares actuales mediante el lenguaje unificado modelado UML y genera plantillas extendidas de caso de uso expresando la intención de las acciones a desarrollar. Realiza diagramas de actividades exponiendo detalles de los casos de uso y documenta las actividades de análisis a través de un informe. Bueno, entonces ya en concreto de la evidencia, entonces identifica la metodología a desarrollar, de desarrollo a seguir, ¿no? El 20% identifica los requerimientos del sistema, maneja herramientas de software para apoyar la elaboración de los documentos. Elabora el documento de casos de uso y aplica los aspectos a tener en cuenta dados en la guía para la realización y evidencia de aprendizaje. Bueno, respecto a las historias de usuario del proyecto, con base en el material de formación que nos ha dispuesto el curso o la tecnología, pues diremos que una historia de usuario es una explicación general e informal de una función del software escrita desde la perspectiva del usuario final. Su propósito es articular cómo proporcionará una función de software valor al cliente. Entonces ahí vamos a mirar que hay unos 3 puntos respecto a esto, ¿no? Entonces el documento entonces dice que de acuerdo pues al material, a unas disposiciones que se exalta dentro de la documentación, se establece un patrón para definirla, siendo por simplicidad la razón de su popularidad, las cuales se muestran a continuación como el cómo, el rol del usuario, el quiero, el objetivo, y para poder. Entonces esos son como lo que se pretende hacer, ¿no? En la historia de usuario generalmente se encuentra en una oración siguiendo el siguiente formato, como dice el perfil, quiero, y para lograrlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Diremos también que el propósito de escribir historias de usuario es de presentar con precisión de qué manera una función de software se traduce en valor para el usuario. En otras palabras, ¿qué impacto produce esta función de software en el usuario final, ¿no? El usuario final, también conocido como cliente, con respecto a esta parte de las historias de usuario, ¿no? Una historia de usuario está compuesta por 3 elementos, los cuales son esenciales en el proceso: la tarjeta, la confirmación y la conversación. Sobre esos 3 elementos gira las historias de usuario. Una historia de usuario entonces está compuesta por estos 3 elementos, los cuales son esenciales en el proceso. Bueno, entonces estos 3 elementos que son esenciales, ¿no? Entonces tenemos la tarjeta. Vamos a mirar
que nos habla al respecto sobre lo que es la tarjeta. Entonces es una frase que sintetiza una necesidad dada en una conversación entre el usuario y el dueño del producto, escrita en una tarjeta. Es comúnmente usada en el formato rol, objetivo, beneficio. Como se muestra anteriormente, lo más importante es que son escritos teniendo en cuenta la visión del usuario. Entonces, la estructura es cómo, quiero y para. Cuando dice cómo, pues es el tipo de usuario, o sea, quién, quiero, la necesidad que tiene, y para, beneficio. Y ahí podemos ver cómo se mostraría esta información en la tarjeta. Se tiene pues un requerimiento, por ejemplo, dice comprar una boleta de cine. ¿Cómo? Entonces el cliente está preguntando cómo. Quiero comprar una boleta, eso dice el cliente, y la respuesta es para entrar al cine. Bueno, dentro de esta parte diremos que quiénes son los que están redactando las historias de usuario, ¿no? Por lo general, el encargado del producto es quien redacta las historias de usuario con base en la investigación de los usuarios y la organiza en una lista para que el equipo de desarrollo, también conocida como trabajo pendiente del producto o un backlog, aunque técnicamente cualquiera puede redactar historias de usuario, ¿no? Es responsabilidad del gerente del proyecto o del producto asegurarse de tener toda la información que el equipo de desarrollo necesite para ejecutar sus iniciativas. Luego el equipo de desarrollo las prioriza y decide qué historias de usuario abordar durante la reunión de planificación. Continuando con el otro elemento, entonces hablábamos de la tarjeta, hablamos del segundo elemento que es la conversación. Dentro de la conversación diremos que es una frase que sintetiza, estoy hablando de la conversación. Entonces, de la conversación es un proceso, ¿no? Es el proceso en el que se comunica. Aquí lo más importante es la comunicación. Se comunican las personas que requieren las necesidades, o sea, el dueño del producto, con las personas que saben cómo solucionarlas. Los desarrolladores, que sean los técnicos, los tecnólogos o los técnicos. Entonces, esa comunicación debe existir, ¿no? Debe estar ese canal disponible. Lo anterior pues busca tener claridad concreta en el contenido de las historias de usuario, o sea, por medio de preguntas, utilizando recursos como gráficas, prototipos, etcétera, ¿no? En una de las temáticas que se ven en este tecnólogo muy importantes son el prototipado o las maquetas o los planos de el software. Entonces, en el ejemplo, compra una boleta de cine. Entonces, hay una conversación entre los clientes y el dueño, ¿no? O el dueño del producto. Por ejemplo, dice, ¿existe un mínimo de boletas para la venta? Sí, o solo, por ejemplo, una condición puede ser sí, solo 3 por cada usuario cuando estén en promoción. O qué medios existen para realizar el pago de las boletas. Si existe tarjeta de crédito, débito o efectivo. Entonces son respuestas que se dan dentro de la conversación, dentro de la comunicación. O sea, como se mencionó aquí, la conversación se hace con el fin de entender el problema que se quiere resolver. Otro elemento entonces sería la confirmación. Es la verificación del acuerdo con relación a lo que se quiere construir. Dentro de una conversación pues surgen muchas ideas, muchos temas que se pueden abordar, ¿no? Necesito que me solucione o un sistema de información o un programa tenga esto, hasta 10, 5, 15, 20, 25 ideas, pero realmente hay que dar prioridad sobre las que se va a trabajar. Entonces dice aquí hay que permite validar si se terminó o no. O si se cumplió con lo esperado. Esta confirmación recibe el nombre de criterios de aceptación. Entonces, dentro de estas historias de usuario hay un listado con cada uno de los requerimientos y también hay unos criterios de aceptación. Por ejemplo, dice, el usuario ingresará los nombres, apellidos, dirección
teléfono. Entonces el criterio de aceptación dice así, eso es así, debe contener eso. Entonces firma y se da por aceptado. Las funciones que cumplen los criterios de aceptación es tener claro el contexto donde se efectúa la historia de usuario y conocer fácilmente si una historia realmente está terminada. Entonces, respecto a los criterios de aceptación, cuando se termina en el caso del ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hablar del ejemplo. Decimos que del ejemplo que estábamos tratando, los criterios de aceptación serían los siguientes: cuando se termine la boleta se debe mostrar un mensaje informando que ya no hay disponibilidad para la boleta o para la venta, ya no hay disponible más ventas. El sistema debe validar la edad para la venta de la boleta según clasificación de la película, en adultos, películas para niños, películas para adolescentes o jóvenes o todo público. El sistema debe mostrar el valor de devolución después del pago en efectivo, en el caso de que sobre, y si no, mostrar en cero. Bueno, cuando se realizan entonces las historias de usuario, es muy importante cumplir con las siguientes reglas: ser concisa, concreta, realizar criterios de aceptación claros y específicos. Así como son necesarias estas reglas, también es fundamental una buena redacción de las historias de usuario. Hay que ser muy claro que la historia de usuario, como decíamos en un comienzo, debe ser de utilizarse un lenguaje no técnico, sino un lenguaje que se comprenda tanto del usuario final como de los programadores o los desarrolladores. Entonces ahí encontramos varios métodos que nos ayudan a redactar, como el método INVES. Ahí en su material de formación pueden mirar las características de este método INVES, como que debe ser independiente. Las historias de usuario deben ser lo más independientes posibles, negociables, o sea que las historias de usuario deben ser negociables siempre en acuerdo con el cliente. Hay situaciones pues de que el cliente pide o requiere una serie de requerimientos, pero no todos se pueden cumplir. Entonces damos prioridad, digamos, a los 2 primeros y trabajamos en ellos. Entonces hay algo de negociación. Debe ser valiosa. Es fundamental que la historia de usuario sea valiosa para el cliente, y por esta razón es importante que el cliente escriba él mismo la historia. Lo ideal es eso, ¿no? Que el cliente escriba la historia. Debe ser también estimable. La estimación de la historia de usuario debe ser precisa para ayudar al cliente, y la realización está a cargo del equipo de trabajo y se relaciona con el tamaño de la misma. Debe ser pequeña, ¿no? Pues no tampoco escribir un libro o un ensayo sobre eso, no, debe ser lo más conciso, corto. Es fundamental el tamaño de la historia de usuario para disminuir y facilitar la estimación de la misma. Es ideal, pues, por lo menos definirla en semanas cortas o días. Y una última parte sobre las características de este evento es que sea testeable. La historia de usuario debe ser probada para darla por terminada, ¿no? O sea, que se cumpla las condiciones que dice la historia de usuario. Entonces, utilizando este método se logra asegurar que una historia de usuario no sea dependiente de otra, y así poder proporcionar que su planificación y desarrollo no incluya muchos datos técnicos que restrinjan los convenios entre los clientes y los desarrolladores. Es decir, que queremos que cada historia sea independiente, que no vaya a haber condiciones para el desarrollo. Pues claro, en algunos momentos sí debe haber un orden, ¿no? Por decir algo, termino la historia 1 y luego comenzamos con la historia 2. Por decir algo, vamos a hacer un sistema de inventario. Primero, la historia debe ser realizar el proceso de registro de datos, ¿no? Eso puede ser una historia. Otra historia puede ser, entonces, la segunda, realizar consulta de información en base de datos, por ejemplo, consultar productos. Entonces esa no puede hacer la segunda historia de usuario, consultar sin haber antes ingresado registros o datos. Entonces esto es muy muy importante. Respecto a herramientas que se pueden trabajar para las historias de usuario, ¿no? Entonces, para realizar una buena gestión del proyecto se utilizan
metodologías ágiles que usan una serie de herramientas para crear las historias de usuario. Entonces en internet vamos a encontrar varias, algunas que son de pago, otras que son puede trabajar limitadamente, pero para lo que trabajamos nosotros es suficiente. Por ejemplo, Trello es una de las herramientas que nos permiten trabajar entonces historias de usuario. Jira Software, Taiga, o utilizar herramientas para hacer o plantillas para ser trabajadas en la hoja electrónica Excel. Entonces podemos también trabajar con esta herramienta Excel. Bueno, entonces adicional a esto diremos que las plantillas de usuario pueden ser adaptadas también según las necesidades requeridas sin perder la flexibilidad y sencillez que ofrece una historia de usuario. Los equipos de desarrollo trabajan conjuntamente utilizando herramientas en línea para compartir y trabajar las plantillas. Entonces, una de las plantillas que se trabaja puede ser con estos encabezados. El ID de la historia, estos valores son tomados de ahí del estándar IEEE 830, ¿no? El ID de la historia, el rol, funcionalidad, razón, resultado y criterio de aceptación. Por ejemplo, el ID 01 como cliente, el rol como cliente. Funcionalidad, quiero ver una lista de categorías de productos. El resultado, para poder realizar búsquedas de productos por categorías. El criterio es despliegue de listados de categorías al seleccionar con productos asociados. O sea, cuando ya el usuario final tenga ese despliegue de ese listado, entonces dará por aceptado, se acepta. Mientras no se acepte, entonces se sigue trabajando en esa historia. Como cliente, dentro del mismo rol, como cliente, quiero ver una lista de precios. El resultado, para poder elegir el producto más barato, necesito entonces ver todo el listado. Entonces, despliegue de una lista ordenada de los productos por productos por precio, de menor a mayor o de mayor a menor. Usted lo puede mirar en plataformas como Mercado Libre. Hemos tenido en algún momento acceso a esta plataforma y hemos podido ver, ¿no? Organizarlas por precios, por orden alfabético, pero el criterio más común es el de trabajar por valor del precio, o sea, por el precio que tenga estos productos. De este trabajo, allí encontramos unas plantillas que nos propone la formación. Entonces ahí encontramos una plantilla que nos habla, entonces, un encabezado, el sitio donde se está trabajando, el número de documento, la fecha de creación, elaborada por quién, el nombre del documento, historia de usuario, y ahí va el dato, el identificador ID, el rol, funcionalidad, razón, número de escenario, criterio de aceptación, contexto y evento. En una segunda página encontramos entonces la explicación de cada uno de estos elementos de una historia. Entonces aquí podemos mirar qué significa el rol, ¿no? El rol, este es el papel que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que está describiendo. Debe ser lo más específico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando, ¿no? El enunciado puede escribirse como se sigue: yo, como un, o desempeñando el rol, o como un rol, entre otros, por ejemplo. Entonces ahí están las características, la razón o resultado, en qué consiste, el número, el criterio de aceptación. ¿Qué es el criterio de aceptación? Describe el contexto del escenario que define el comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo puede ser categoría sin productos asociados. Ahí tenemos el contexto, el evento, el resultado y comportamiento esperado. Y ahí trae un ejemplo. En este caso, por ejemplo, el rol cliente. Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría, con la finalidad de realizar búsquedas por productos por categorías. El escenario 1, categoría con el menor producto, o en el caso del precio, categoría sin productos, y ordenamiento de las categorías. El contexto, en caso de que una categoría tenga el menos un producto asociado. Ese es el ejemplo entonces que nos trae esta plantilla, que la pueden obtener dentro del mismo documento de formación. Bueno,
Finalmente vamos a mirar algunos ejemplos de algunos compañeros que trabajaron esta evidencia para que nos pueda servir de guía. Bueno, antes de pasar a ver los ejemplos, miremos en la plataforma cómo está. Bueno, dentro de la herramienta, bueno, dentro de la plataforma, entonces encontramos aquí en contenido de curso, proyecto. Estamos en la fase 1 de análisis, estamos en la actividad de proyecto 2. La guía de aprendizaje, entonces, es la primera actividad de aprendizaje GA2 220501-093A1 y estamos trabajando en la evidencia número 3, que consiste en elaboración de historias de usuario del proyecto. Esta es la que estamos trabajando. Aquí está el documento, el instrumento de evaluación, que nos analizamos allí. El lugar por donde vamos a subir esta evidencia, por este botón ver evidencia, subimos nuestro trabajo. Y dentro del material de formación, entonces tenemos aquí el primer material, que es el diagrama para la especificación y análisis de requisitos. Entonces aquí encontramos el documento que acabamos de analizar. Ustedes ya lo vienen trabajando, las características del lenguaje unificado de modelado UML. Tenemos las características generales y lo que nosotros estamos trabajando es las historias de usuario. Aquí tenemos la historia de usuario, los elementos de la historia de usuario, en qué consiste el CAR, la conversación, la confirmación, el método embeds para la manera de redactar. Tenemos también por aquí los términos, una explicación con unos ejemplos que nos trae. Y también mirar aquí la forma para descargar la plantilla que miramos en formato Excel, la plantilla de las historias, el lenguaje, las plantillas, el ejemplo que nos trae esta formación. Entonces, ese es el material a trabajar. Miremos entonces algunos ejemplos. Bueno, en este ejemplo entonces nos trabaja la evidencia, elaboración de historias de usuario, el nombre del aprendiz, el instructor, la fecha y la actividad. Entonces nos habla él sobre en qué consiste, en qué se basa para trabajar esta evidencia, el desarrollo de la actividad, lo que es la historia de usuario, y nos hace una descripción de la temática que acabamos de mirar, el alcance, la lista de requerimientos de usuario como tal, y empieza a trabajar la estructura de las historias de usuario. Entonces la historia de usuario, la número 1, nombre de la historia de usuario, reporte, desempeño de ventas, usuario, director de mercadeo, prioridad alta, puntos estimados 10, descripción, quiero revisar el desempeño histórico de las ventas para poder identificar las regiones geográficas y productos de mejor desempeño, observaciones y los criterios de aceptación. Por ejemplo, los criterios de aceptación puede ser que el sistema identifique o que muestre un listado de las regiones geográficas, ¿no? Así trabaja la segunda historia. El nombre de la historia es sistema de ventas y distribución. Nombre de la historia de usuario, sistema de ventas y registro. Nombre de historia de usuario, pedidos de ventas procesados. Ahí podemos mirar los detalles de esta historia de usuario. Tenemos varias historias de usuario, entonces ahí que nos podemos guiar para el trabajo entonces de esta evidencia. La versión del documento, entonces en este proyecto de desarrollo el software inicialmente será la versión correspondiente al B01. Nos presenta la conclusión y la bibliografía. Con esto termina entonces este ejemplo de esta evidencia que nos presenta un compañero. Tenemos otro segundo ejemplo. Entonces tenemos la portada, nombre de la evidencia, la fecha, el título de la actividad a desarrollar, y tenemos aquí la elaboración de las historias de usuario, que nos habla que es con respecto al estándar IEEE 830. También nos habla de la elaboración de historia del proyecto y comienza a hablar, entonces adopta esta bueno, entonces te diremos que aquí el compañero nos trabaja sobre los lineamientos sobre las historias de usuario con este
con este formato. Como administrador, quiero iniciar una sección para poder ingresar al sistema principal. El sistema verifica los datos ingresados y permite el acceso al sistema. Y el sistema, si los datos ingresados son erróneos, muestra un mensaje de error. Este es la otra plantilla que trabaja el compañero, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios modelos, varios requerimientos que hace uso de esta historia de usuario. Por ejemplo, como administrador quiero modificar proveedores para poder actualizar la información principal de cada uno de ellos o para eliminar alguno de ellos que ya se retire de la empresa. El sistema mostrará una lista desplegable con los proveedores donde le dará la opción de eliminar o modificar. Entonces él lo mira de esa manera el sistema y a través de las historias de usuario. El usuario es el que se encarga entonces de redactar y aquí podemos mirar claramente cómo quedaría la redacción de las historias de usuario. Este segundo ejemplo y un tercer ejemplo. Tenemos aquí la portada, la introducción y las perspectivas de acuerdo al estándar. Entonces ahí nos habla de las funciones del producto, las características de los usuarios, las restricciones, suposiciones y dependencias, los requisitos funcionales, nos ha puesto el compañero, los requisitos no funcionales, las historias de usuario. Entonces la historia de usuario ahí nos adopta el otro formato, el nombre de la historia, rendimiento y facturación. Usuario, Andrés Felipe Molina Cifuentes, puntos estimados 2. Descripción, como cliente quiero digitalizar y optimizar el proceso de facturación de mi parqueadero para que de esta manera se agilice el tiempo de entrega de los comprobantes vehiculares. Observaciones, el cliente desea obtener el software a corto plazo. Criterios de aceptación, el cliente recibirá el software en el equipo de cómputo que esté disponible dentro de sus instalaciones con los requerimientos que éste desee. Entonces es una historia muy completa. La 2 igualmente habla sobre el nombre, la agilización de facturación, la descripción, las observaciones y los criterios de aceptación. Tenemos otra historia que es la de acelerar el control vehicular. El nombre, el usuario, los puntos estimados, descripción, como usuario me gustaría que mis clientes tengan una atención rápida y oportuna con la entrega de la tarifa y comprobante vehicular para que asimismo el proceso de facturación sea mucho más eficaz. Observaciones, el cliente desea obtener el software a corto plazo con especificaciones enfocadas en la rápida atención al cliente. Y ahí hay un criterio de aceptación. El cliente recibirá el software en el equipo de cómputo que esté disponible dentro de sus instalaciones con los requerimientos que éste desee. Ahí se hace un análisis de los resultados y termina con la bibliografía respectiva. Entonces, esto nos habla en sí esta evidencia entonces de los diagramas para la especificación, análisis de requisitos a través de las historias de usuario. Quisiera saber si hay preguntas respecto a esta temática que debamos aclarar. Sí, instructor, darle las gracias porque usted nos explica muy bien, aparte nos trae los ejemplos, entonces la verdad que sí nos queda todo pues como muy claro. No, una pregunta, vi que había un estándar. Buenas noches, instructor. Buenas noches. Sí, muchas gracias porque usted explica siempre muy bien y nos da toda la guía y paso a paso con los ejemplos. Mi pregunta es con ahí decía que había como una norma técnica o una norma de especificación de esas historias de usuario. Si me puede recordar ese... Las historias de usuarios están regidas o estos formatos que acabamos de exponer donde habla el rol, el propósito, el objetivo y los criterios de aceptación están tomados que en base al estándar IEEE 830. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia a cada uno de ustedes. Les agradezco su asistencia y que tengan una feliz noche, que descansen y espero por sus evidencias.
Que descansen. Muchas gracias.